El primer convidat d'aquesta nit és un català que ha nascut a Cuba. Ha nascut a Cuba però ha crescut als Estats Units. És un artista molt comprometit socialment que fa obres gegants, intervencions artístiques en els espais urbans. Benvingut, Jorge Rodríguez Gerada. Gracias. Voy a hacerlo en castellano, ya que lo puedo hablar bien. El catalán todavía no lo tengo tan atado y el inglés yo creo que sería muy fácil. Vamos a ver, yo quiero hablar un poco de dónde empecé. Yo empecé en Nueva York en los años 90, haciendo obra en la calle, cambiando vallas publicitarias que tenían imágenes de productos que tenían para mí un efecto secundario dañino a la población, y empecé a hacer un juego de dar como un radio X a lo que pasaba con el uso de estos productos. Hice eso por muchos años cuando estaba en Nueva York, y empecé a jugar con la semiótica también de la ciudad y experimentar con lo que sería ahora llamado el arte urbano. Y después de un rato paré en esa dirección y empecé de nuevo a venir a Barcelona. Me enamoré con la ciudad y me decidí quedar. Y uno de los primeros murales que hice en Barcelona se hicieron sobre medianeras, paredes tiradas que tenían vestigios de los edificios que estaban, los cuartos de dormir, las escaleras, los baños. Y esto me gustó mucho porque podía agregarle otra narrativa a un rostro de una persona con un sentido de pertenencia al lugar. Empecé a usar estas imágenes como en plan, como hacer un retrato heroico, pero de una persona anónima, uno de todos. Y jugué con esta dirección para también hacer obra de galería, usando paredes muy antiguas, ladrillos muy antiguos también para hacer escultura, piedra siglo XVII que se puede utilizar porque ya no tiene tanta importancia para entrar en una colección y los tiran en vertederos. Jugando con este material con una memoria intrínseca para mí era muy importante, y la verdad es que el proceso me ha llevado a experimentar mucho más en cómo se puede hacer el arte contemporáneo. Direcciones que utilicen la ciencia y el arte, una mezcla, dejando que pueda hacer escalas muy grandes, con el uso de GPS satelital, y poder usar la topografía de la ciudad como el bastidor de las obras que hago. Las piezas muy grandes que hago no se hacen solo porque yo quiero. Yo creo que una pieza muy grande se tiene que pensar mucho para que la razón que lo haces le da validez. Yo no creo que tú puedes hacer una obra inmensa solo por tu propio deseo. Yo creo que una ciudad entera tiene que estar atrás de ese tipo de obra para poder decir lo que quieres decir. En lugares como en Belfast, cuando me invitaron, yo dije que yo no soy de Belfast y no puedo hacer un comentario directo. Entonces decidí hacer un comentario más universal, una niñita haciendo un deseo mirando para arriba. O sea, es una cosa que es lindo que yo utilicé, que era para mí, es que claro, esta niña era una de las primeras niñas nacida de una familia que era protestante y católica. Yo creo que este tipo de juego en hacer obra que va más allá de la estética o la imagen final, que la historia atrás, cuando rascas un poco de por qué, le da más importancia. Yo creo que la necesidad de hacer arte que transcende la necesidad de que alguien te lo compra para después hacer dinero en el mercado secundario después, es la única cosa que nos puede realmente creer en lo que es el arte contemporáneo. Hay mucha banalidad y a mí me interesa
que agregarle más la importancia humana. Yo soy un gran aficionado de ciudades, me gusta viajar y me gustan las ciudades. Cada ciudad tiene su propia personalidad y yo creo que poder hacer piezas específicas con las historias de cada lugar es lo que hace la obra tangible, que tenga razón para existir. En el futuro, con proyectos que voy a estar haciendo, sigo intentando de mezclar esto de la narrativa, el material, la memoria, el tiempo y la tecnología para intentar de hacer obras de arte que van más allá de lo que está esperado. Y la verdad es que esta parte de la búsqueda, este intento de experimentar, es la parte que me interesa más en lo que es mi carrera como artista. Yo creo que en el uso de los satelitales, el GPS y todo esto, que a escalas tan inmensas, y después el uso de fragmentos de paredes muy pequeñas con un poder intrínseco por ser pintados por familias por 200 años, funcionan en la misma manera para mí. Funcionan de manera que da importancia a la humanidad, la memoria y lo que se está diciendo con la pieza. Gracias. Me interesó mucho cuando hablé contigo lo que me contaste de tus inicios en Nueva York, cuando eras un joven estudiante. ¿Cómo fue ese movimiento? Cuéntanos algo del movimiento que tú junto a otros lideraste en los 90s. Bueno, el movimiento se llamaba Culture Jamming y era un principio de lo que sería arte urbano social. Era antes de toda la movida de Instagram y Facebook y todo esto, pero a la misma vez tuvo mucha repercusión porque podíamos hacer un diálogo directo con la gente de un sitio específico sobre el control que pueden tener con el marketing que nos afecta a todos. ¿Qué cosas específicas hacías? Explícanos una acción concreta. Una acción concreta es, estás en un barrio de Lower East Side en Nueva York y hay un anuncio de St. Ides, que es un tipo de cerveza que te puedes emborrachar muy rápido y muy barato, en una zona pobre con muchos problemas sociales. Y en vez de dejarlo así, realmente hablar del problema del alcoholismo, la violencia, entonces cambiamos estas vías publicitarias haciendo una burla, jugando mucho con el efecto secundario de estos productos. Como diciendo un poco la verdad de lo que no se dice en la publicidad. Sí, sí, sí. Un poco de sátira también. Era mucha sátira, sí. Algunos eran más cómicos que otros y cambiando los textos y haciendo como, ¿sabes?, una cosa más lúdica. La manera de hacerlo, en vez de escondido, era por el día. Y lo impresionante es que la gente salían para ayudarte. ¿Tiene alguna relación con el graffiti o cómo está relacionado? Era más como... hay algunas cosas como el posting y todo esto, pero era un poco más como activismo. Hay algunas franjas del graffiti que sí van en esa dirección, pero en esa época era muy directamente social y político. Bueno, luego llegas de ese momento, haces una transición que también fue una transición vital. Tú me explicabas que cambiaron cosas en tu vida que hicieron que te replantearas o hicieras cosas distintas. ¿Cómo fue eso? Sí, al final, por muchas razones y algunos problemas familiares, nació mi hijo mayor con un problema neurológico severo y decidimos que podíamos tener mejor atención para él aquí en Barcelona. Tuve que dejar Nueva York y replantear todo lo que estaba haciendo e intentar hacer una dirección que era mucho más universal. Y ahí es donde salí con la serie de identidad, de retratos de carboncillo, de gente anónima que se puede ir con el viento y la lluvia, hablar de lo efímero de la vida, lo importante de tomar cada día como si es lo importante que es, ¿no? Pero explícanos un poco a los que no tenemos ni idea, ¿cómo
es una obra de estas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo escoges la pared? ¿Cómo escoges la persona o el objeto que vas a artístico? Sí, en el principio para esa serie específicamente era todo con carboncillo. Y eso es utilizar una manera de hacer obra académica, pero para una cosa que era más tipo performance. Hacer un dibujo de una persona elegida así en manera muy inesperada. Estoy en una cafetería o algo así, veo a una persona y le pregunto si se sienten identificados con el sitio. O sea, y si tienen ese sentido de pertenencia, elegí a esta persona y le explicaba lo que iba a hacer. Y decían que sí. Después de enseñarle un poco de imágenes de cómo eran unas anteriores, ya entendían que era en serio y que le iba a traer prensa y que iban a hablar de esta sensación y la importancia de esto. Y lo curioso es después hacer estas piezas muy grandes sobre superficies muy complicadas, porque me gustaba medianeras, paredes muy cascadas. La verdad es que ellos podían tener este protagonismo, ¿no? Una persona de la misma comunidad. Sí. Y las personas que no conocían a esta persona no querían que el dibujo desaparezca, porque se sentían identificados, uno de ellos. Pero fíjate que tu dibujo también es un poco como que refleja lo que es la naturaleza del ser humano, que somos efímeros, pasamos y desaparecemos. Sí, sí, sí. Pero dejamos un legado en la gente que tocamos en cada vida. ¿Y cómo haces tú? Porque también es increíble cómo logras tú la dimensión y la escala a esas dimensiones tan grandes. Fue esto a mí me encanta leer, y me encanta ver qué está pasando a nivel de tecnología novedosa y poder unificar. Lo que pude hacer es unificar maneras de diseño con GPS satelital de alta definición y después el land art. Entonces puedo hacer piezas muy, muy grandes. Hasta ahora estoy pensando en una ciudad en Nueva Zelanda para ver si sale, pero hasta tener la conversación es increíble, porque la pieza sería tan grande que para hacerlo estaría hecho con palas, ¿sabes? Bulldozers, ¿no? Que están controlados por GPS. Dios mío. Dejarlo salir y hacer como una impresora inmensa hecho por máquinas. ¿Y cuánto tarda un proyecto de esos? Porque también en el tiempo es una cosa que se elonga para ti como proceso. Sí, desde diseño a terminación depende en el tamaño. El proyecto de Washington DC tomó un mes de terminar. Uno que hice en Ámsterdam llevó una semana. Entonces, depende. Eran grandes. El de Belfast también era como un mes. Pero este inmenso que estamos hablando de sería como casi 3 kilómetros de un lado al otro, llevaría 3-4 meses, ¿sabes? Dejar ir. Estamos hablando de mucho material. Pero también voy a empezar a hacer unos nuevos que está basado en sombra. Y cada día sería como un día, es como una obra esperando un eclipse cada día. Va cambiando en las horas del día también. Sí, entonces me gusta jugar con todo posicionamiento, el uso de encajar cosas específicamente, ¿sabes? Con una perfección. O sea, es increíble, ¿sabes? El GPS satelital, nuestros móviles son bastante buenos, ¿no? Pero esto va hasta el milímetro. Y bueno, y esas cosas deben costar mucho. Estos aparatos y además el proceso de hacer una obra de esas, ¿cómo financias tú tus proyectos? Los proyectos se financian por donación. Quiere decir, si tú pides dinero, nadie te va a dar esa cantidad de dinero. Pero si es una empresa que tiene arena, ellos tienen millones de metros cúbicos de arena. Claro. Y que te den la arena para ellos es nada, pero no te van a dar el transporte. Entonces a otra empresa de transporte, ellos dan. Entonces es así, cada proyecto solo sucede porque todos que escuchan por qué, entienden y quieren ser parte del proyecto. Pero lo que me dice eso de ti es que realmente hay una gran necesidad de comunicar algo a través de tu arte, porque
para lograr que eso suceda, tienes que ser también un emprendedor que mueve a mucha gente, que convence, que hace que eso pase. O sea, es Sí. una necesidad interior muy fuerte. Hay muchas citas, sí. Muchas presentaciones, cenas y todo esto con las personas necesarias para hacerlo adelante. En Belfast sí va a ser en una zona y the Titanic Trust, donde está el museo del Titanic, dieron el terreno. En principio va a ser como un tercio de ese tamaño, pero después de un par de charlas con la empresa de construcción, los que tenían la tierra, la arena, todo esto, decidieron hacerlo aún más grande, todo el espacio, cubrirlo entero. Tuve que diseñarlo todo de nuevo y se involucraron. En Washington, D.C. más de lo mismo. Qué ¿sabes? maravilla. Pues esperamos que aquí en Barcelona vuelvas a hacer otro de tus intervenciones artísticas y que nos anuncies, que nos digas Sí, y que la gente que está viendo este programa te siga porque el trabajo realmente es maravilloso. Muchas Y además, gracias. olvidé decir que acabas de cumplir 50 Sí, aquí años estoy, esta ya. semana y 15 años de vida En Barcelona. en Barcelona. Sí, sí. Pues Muchas felicitaciones gracias. y gracias por estar aquí dándonos tu arte y tu visión de la vida. Muchas gracias. Gracias. Thank you.